Comentábamos hace poco la oportunidad que está significando para las energías renovables, para el medio ambiente en general, este apagón que ha significado la crisis por coronavirus. Y es por eso que hoy día queremos entrar particularmente en este tema y hablar con Claudio Sivas, él es presidente de Generadoras de Chile. Claudio, muchas gracias por estar en Desafío Tierra. Hola, ¿qué tal, Paloma? Mucho gusto estar acá. O en realidad en mi living, pero todos en nuestras casas, que ojalá quedándonos en casa, pero pudiendo conversar de este tema tan trascendental. Estamos en la misma situación, de hecho, desde mi propia casa. Claudio, quería partir esta conversación sabiendo si es mito o es real el hecho de que hoy tenemos más y mejores oportunidades para avanzar en la línea de las energías renovables en particular. A ver, nosotros, en particular Chile como país, veníamos avanzando, ¿no es cierto?, a paso muy firme, sobre todo en el sector eléctrico, en avanzar en las energías renovables. Chile es un país enormemente rico en esa energía, históricamente ha sido el agua, pero hoy por hoy, gracias a la tecnología y la innovación, el sol emerge como la gran oportunidad. Y también tenemos viento, tenemos geotermia, entonces Chile está posicionado por muchos años últimamente consecutivamente como un país de los más atractivos del mundo y el que más estaba haciendo energía renovable. Ahora, esta pausa, de alguna manera, nos hace hacernos la pregunta de qué tenemos que hacer o evitar hacer para que una vez que emerjamos de esta pausa, poder retomar esta senda con la misma fuerza. Por sobre todo, como alguien decía hace pocos días, la pandemia es probablemente como una suerte de ensayo general de la crisis que se nos va a venir con el cambio climático. Y las energías renovables y la posibilidad de usar la electricidad de esa energía renovable van a ser de las formas más importantes que vamos a poder responder a este desafío de humanidad que probablemente durante todo este siglo va a ser el mayor desafío que finalmente sí enfrentemos. Ahora, Claudio, ¿para las energías renovables también ha sido una pausa o han aprovechado de avanzar y crecer? ¿Cómo está específicamente ese sector? ¿Han avanzado, no sé, las construcciones? Cuéntanos un poco como el estado de Bueno, situación. lo primero obviamente, y tal vez uno no lo percibe, pero hemos podido seguir teniendo la electricidad fluyendo y eso es lo que ha permitido, ¿no es cierto?, que todo lo que estamos viendo siga ocurriendo, podamos tener teleconferencias, podamos tener la medicina operando, las cadenas de alimentos operando, el agua potable, algo tal vez un poco invisible. Atrás de eso sigan avanzando, obviamente cada uno con situaciones distintas, el desarrollo de proyectos, en algunos casos hay desafíos de las cadenas de suministro, parte de los productos y los insumos se construyen en China, parte de como las energías renovables están repartidas a lo largo y ancho de todo Chile, hay lugares en los cuales obviamente hay restricciones de acceso, más o menos, pero si uno mira así, siguen siendo, y es la tecnología de desarrollo de energía que estamos invirtiendo en Chile y por lo tanto, en ese sentido, seguimos firme adelante, con las restricciones que todo el mundo está viviendo y que también tiene que ver con la posibilidad de que el sector público, del cual uno muchas veces depende, de los permisos, estamos todos obviamente más limitados, pero la primera prioridad ha sido obviamente Todo seguridad del está más suministro lento. actual, las comunidades donde se operan, tratar de mantener obviamente la distancia social, pero seguir pudiendo teniendo las construcciones, todo está más lento. Pero por otro lado, y tal vez es bien simbólico, porque la crisis energética o esta pausa también nos ha mostrado que es posible, o al menos la naturaleza es natural, de que dejemos de quemar cosas. Tener ciudades más limpias, en el caso del transporte que se ha paralizado a nivel global, ha implicado reducción de contaminación. Entonces la oportunidad que hay que preguntarse es cómo aprovechamos este impulso que tenemos en Chile de energías renovables para llevarlo a resolver tal vez otro de los dos grandes desafíos que tenemos en Chile, que uno es la contaminación del aire, muy intrínsecamente conectado con el tema obviamente de COVID-19, y el otro de los desafíos de equidad y pobreza energética. Y todo eso están muy unidos, muy ligados en el caso de Chile. La posibilidad que nos va a dar la energía renovable de poder, por ejemplo, en el futuro, ojalá desplazar la leña como el principal energético renovable de Chile para generar calor de hogar y tener hogares mejor aislados, donde las personas puedan no usar leña y usar, ojalá, calefacción sustentable para evitar quemar cosas, porque al final del día el problema es respiratorio y en Chile, antes del coronavirus, la principal causa de contaminación en Chile era el aire, sobre todo lo que conocemos más en invierno en las ciudades del sur. Entonces, son un conjunto de transiciones energéticas donde las energías renovables y la electricidad nos dan una oportunidad de enfrentar el cambio climático, la contaminación local y la pobreza energética.
Hablemos de dos de los temas que acabas de tocar. Primero, el gran tema de dejar de quemar cosas y después el de la pobreza energética. En relación a dejar de quemar cosas, las generadoras de Chile, algunas de ellas son renovables, otras queman cosas. ¿De qué manera esa conversación está penetrando en el sector que tú representas? ¿Hay reflexiones internas? ¿De qué manera se están reconvirtiendo? Hemos visto en el mundo, por ejemplo, casos de generadoras que habitualmente logran generar energía sobre la base de quemar carbón, que están hoy día con proyectos verdes muy fuertes. ¿Cómo ves tú que se está transformando el sector y cómo están recibiendo también ellos ese desafío? A ver, es bueno distinguir el hoy, el pasado y el futuro. En primer lugar, todas las empresas que representan la Asociación de Generadoras, más del 90% de la energía eléctrica que se produce en Chile, hoy por hoy están invirtiendo en renovables. Es la forma más sustentable, más económicamente eficiente y además la que nos está convocando a invertir en el cambio climático. Entonces, en la inversión futura y presente de nueva generación, no hay virtualmente energías que no sean renovables. Lo que pasa es que hoy por hoy, y la pandemia así lo demuestra, siempre hay un equilibrio de seguridad de suministro, de la necesidad de que la energía fluya 24 horas, 24 horas. Entonces, la producción de Chile, y sobre todo siendo nuestra principal fuente renovable el agua, que lo hemos vivido por una sequía muy fuerte, que es una expresión más del cambio climático, estamos generando hoy, porque la energía tiene que seguir fluyendo, sigue siendo una fuente muy relevante de energía térmica, porque además de noche, por ejemplo, no hay sol, o si hay más sequía no hay agua, o a veces no hay viento. Entonces, una cosa que tal vez siempre hay que tener conciencia es que la razón por qué la producimos en base a energías fósiles tiene que ver justamente porque es la combinación que nos da seguridad, eficiencia, pero la gran y buena noticia es que todas las Estabilidad, empresas, suministro. todas las empresas hoy están invirtiendo en energías renovables. Pero no me quedaría pegado exclusivamente en la parte eléctrica, porque el principal desafío que se nos viene es reemplazar el petróleo. El petróleo no se usa para producir electricidad virtualmente. El petróleo es el principal emisor, en el caso agregado y sus derivados, de gas de efecto invernadero en Chile. El transporte, el 99% de la energía que consume el transporte no es electricidad, es diésel, es benzina, es queroseno de avión, o el gas licuado de petróleo, o la parafina. Entonces, la transición energética tiene que darse, por un lado, en dejar de quemar cosas para producir electricidad, pero dejar de quemar cosas en la sociedad como un todo. Parar los autos y que estén no moviéndose ha sido un enorme beneficio de contaminación ambiental local, pero también nos va a ayudar en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué tenemos que hacer para que en la próxima década, ojalá, dejemos de movernos, ojalá menos, el teletrabajo y la teleconferencia nos ha invitado a movernos menos, pero ojalá dejar de movernos en base a combustión interna y a movernos en electricidad o bien, emergentemente, el hidrógeno verde, que también se produce con electricidad? Te iba a llevar para allá porque hace un par de semanas Luxemburgo anunció su transporte eléctrico y gratuito. Es por supuesto un país que no es comparable con Chile en términos de ingreso, pero es interesante la iniciativa y la opción porque su opción no solo tenía que ver con una cuestión medioambiental, sino también con una cuestión social, que era buscar una mayor equidad. Por eso el transporte no solo es eléctrico, sino que también es gratuito. Pero también están estas conversaciones como sobre la mesa, pero todavía no muy avanzadas, tanto en relación al almacenamiento de la energía, que es lo que podría resolver el problema de tener que recurrir al carbón para poder generar estabilidad en el sistema, como la conversación respecto de otro tipo de energías como el hidrógeno. Cuéntanos un poco en qué nivel de avance estamos en eso en Chile, qué tan pronto podríamos ver el efecto de alguna de esas conversaciones en nuestra cotidianidad. Bueno, partamos tal vez por el carbón que lo mencionaste. El carbón, y hemos hecho un acuerdo que es inédito para un país emergente como Chile, lo vamos a ir sacando de nuestra matriz. Tenemos la posibilidad de hacerlo, vamos a ir incorporando crecientemente energías renovables, esas requieren traerse a veces de lejos, del desierto de Atacama, o de la costa, o del sur, pero va a ir saliendo. Tenemos un acuerdo que es similar al de Alemania, y al 2040 más tardar, o sea, 10 años antes que la carbono neutralidad que nos exige la ciencia para contener el aumento de la temperatura climática, vamos a retirar el carbón. Entonces eso es una enorme buena noticia ambiental. Ahora, ¿cómo ir incorporando otras tecnologías? Y en particular, tú mencionas, por ejemplo, en aquellos usos que no son eléctricos, como el transporte, tienen además una enorme oportunidad de equidad. O sea, ¿por qué es importante partir por el transporte eléctrico público? Porque se usa mucho y lo usa mucha gente. Entonces,
Y Chile es, luego de China, el país que más transporte público eléctrico tiene. Eso es una oportunidad de equidad, es una oportunidad de descontaminación, pero además una oportunidad económica, porque lo que hay que hacer, en el fondo, la alternativa es o compras buses nuevos diésel, que es lo más típico que hacen todos los países, que se recupera la inversión muy rápido porque cuestan menos, son más caros operar, o bien compras buses eléctricos, que es la opción que ha ido tomando Chile, que son mucho más caros, pero que operan mucho, mucho más barato. Entonces, ahí tienes sostenibilidad, eficiencia económica, pero finalmente generas un beneficio a la sociedad y a las personas que más usan el transporte público. Y esa ha sido la aproximación de Chile. Y creo que es la aproximación que tenemos que seguir haciendo. Lo mismo ocurre, y como lo mencionaba al comienzo, que debiéramos avanzar fuertemente en pensar en la vida cotidiana en las casas. La pandemia nos ha obligado a vivir más tiempo en las casas. En Chile hay más del 70% de los hogares que en invierno las personas viven bajo confort térmico, casas mal aisladas, calefacción que es contaminante intradomiciliario como la parafina o la leña, que además contamina las ciudades. Hay tecnologías emergentes, en particular las bombas de calor, que permiten a muy bajo costo, porque al final siempre esto pasa siendo un tema también de costo, producir en el calor de hogar o agua caliente sanitaria con cero emisiones, como lo hace la electromovilidad en el transporte. Ahora, Claudio, de verdad nos quedan 30 segundos, pero ese tipo de tecnologías ya están por lo menos en conversación porque la impresión que tenemos los ciudadanos es que esta cuestión se habla entre expertos, se habla en seminarios energéticos, pero no llega finalmente a la política pública. Bueno, nosotros estamos trabajando y en parte de la agenda de carbono neutralidad y estamos trabajando con el Ministerio de Energía porque esto es una transformación importante, transformar todo lo que significan los hogares, que además hay que hacer un revestimiento térmico, o sea, pero probablemente es la oportunidad para salir mejor parado de la crisis y enfrentar, como decía al comienzo, la crisis climática y solucionar además los problemas ambientales, pero ir a aquellas personas que más lo necesitan. Y eso requiere un trabajo conjunto en la industria, requiere un trabajo desde obviamente el gobierno y las regulaciones, pero además de que esto sea económicamente viable para las familias, para que realmente puedan hacer las inversiones o tener financiamiento para las inversiones, para finalmente redundar en mejor calidad de vida para las personas. Muchas gracias, Claudio, por este contacto con Desafío Tierra. Como siempre, hacemos seguimiento de tu sector que termina siendo tan relevante para cumplir las metas que nos hemos planteado como país. Muchas gracias, Paloma, y a CNN por la invitación y estamos convencidos que la oportunidad de la pandemia para parar, pensar y salir mejor adelante es lo que nos convoca. Así que muchas gracias por la invitación. Nosotros seguimos en Desafío Tierra y volvemos con mucho más después de esta pausa.